Genial. Entonces les doy la bienvenida a esta nueva clase de Química del Medio Ambiente. Entonces, como siempre comenzamos las clases, les voy a pedir que si se acuerdan lo que vimos en la clase anterior, particularmente en la clase pasada, de todas formas vamos a hacer un retoque, un repaso pequeño de lo que vimos en la clase pasada, considerando los aspectos más importantes, pero de todas formas me gustaría testearlos a ustedes para que me indiquen qué se acuerdan que vimos en la clase pasada o que hemos visto hasta ahora de lo que se acuerdan, qué es lo que ha sido más la retención que han tenido. Ahí me pueden responder por el chat o por micrófono. Perfecto. Entonces ahí vimos episodios de ambiente. Estos estaban relacionados con el ICAP, que era el índice de calidad del aire de material particulado. Índice de calidad del aire particulado. ¿Ya? Y eso estaba relacionado. Voy a ponerlo aquí también abajito con el MP 2,5 y el MP 10, ¿cierto? Que eran todos los episodios críticos que se determinaban a partir de estas dos mediciones. Cálculo de emisiones también, efectivamente. Más bien vamos a poner medición y cálculo de emisiones. Que ahí les había contado ya, esto también lo vamos a tocar, que dependiendo del tipo de estrategia que evaluemos, va a ser la calidad de la medición o del cálculo que vamos a realizar respecto a el total de emisiones que realiza una empresa. Entonces, en ese sentido, es más o menos confiable cada uno de los términos y es más o menos preciso en ese sentido. ¿Qué más? Perfecto. Entonces, evidentemente ahí vamos a hacer este mini repaso. Teníamos los tipos de emisión, de acuerdo con un contaminante específico, de acuerdo al tipo de fuente que estuviéramos realizando, que estuviera realizando la emisión, y también el tipo de liberación. Un contaminante específico era particularmente un contaminante particular, valga la redundancia, que estableciera cierto tipo de contaminación. De ahí habíamos mencionado todos los diferentes, particularmente los 5 emisores, las 5 emisiones primarias, y luego teníamos los contaminantes secundarios que se daban a través de diferentes reacciones físicas o químicas de estos contaminantes primarios. Entonces ese es un tipo de emisión. Por ejemplo, una empresa cualquiera puede tener un tipo de emisión, un tipo de contaminante específico, no sé, dióxido de carbono. Y ese es su parámetro, controlar el dióxido de carbono. Entonces eso es un tipo de emisión respecto a un contaminante específico. El tipo de fuente, teníamos diferentes tipos de fuentes, las móviles, las fijas, etcétera, que dependían efectivamente si si se generaba en un punto específico, en una parte específica, en un lugar específico de una ciudad, dentro de una ciudad puede ser, o si esta fuente se generaba a través del movimiento de esta misma fuente, si estaba a ser una fuente móvil, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, se daban diferentes criterios y los tipos de contaminantes que estaban asociados a estos distintos tipos de fuentes cambiaban respecto a este mismo movimiento que tenía esta fuente. Y el tipo de liberación, ahí teníamos las partes más naturales, por ejemplo, los volcanes, la erosión de las montañas, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, y también las fuentes, la liberación antropogénica, las industrias, el transporte de automóviles, todo ese tipo, lo mismo que uno genera, el mismo tipo de emisión que uno genera, etcétera, etcétera. Entonces, este era el tipo de emisión, desde donde se generaba la emisión. De aquí está el cálculo de las emisiones que les mencionaba, cálculo o la medición. Entonces, dependiendo del tipo de cálculo que realicemos o el tipo de medición, tenemos un mayor costo o una mayor o menor confiabilidad de este cálculo. Entonces, tenemos por excelencia la medición directa, es decir, instalar sensores a la salida de estas chimeneas, podremos estar hablando, para medir directamente este tipo de emisión, para medir qué tipo de gases, qué tipo de partículas están saliendo.
y a partir de eso establecer medidas de control anteriores para la misma empresa. Esto es lo que se realiza, esto es como lo top de lo top. Este es el mayor control que se establece dentro de la industria. Después, si tenemos más acá, nos entramos con ciertos tipos de modelos, de modelación, de modelamiento, o si no, juicio de ingeniería, que es básicamente hacer un cálculo grueso de lo que está entrando y lo que está saliendo por los gases, ¿no? Entonces, esto es lo menos confiable, evidentemente. Si una empresa quiere operar y quiere estar dentro de las normativas que habíamos analizado, tiene que... Jefe, Dígame. ¿qué tan confiables son esos modelamientos? Porque yo me acuerdo que cuando hizo esa investigación, o sea, la empresa que yo investigué, ¿Ya? ellos todavía están, o sea, recién estaban en la declaración de impacto ambiental y creo que el próximo año hacían la evaluación de impacto ambiental. Entonces todavía no empieza su proceso y ellos tenían modelamiento de los MP 10, 2,5 y 5 creo Mm, y decían que prácticamente eran pocos o que no iba a durar mucho, entonces prácticamente no iban a contaminar. mm. Precisamente. Como son modelamientos, los modelamientos siempre están asumiendo cosas, asumiendo parámetros. Sin embargo, cuando llevamos estos parámetros de operación a la realidad, suceden distintas cosas, ¿no? Puede pasar exactamente lo mismo que se predijo o pueden pasar cosas absolutamente distintas que incluso puedan empeorar la situación, ¿no? Entonces, evidentemente, cuando una empresa declara esto a través de un modelo de emisiones, lo que tiene que hacer después es corroborar este modelamiento de emisiones con la medición directa de las emisiones. Siempre va a tener que corroborarlo después cuando esté funcionando, porque esa es la medida de control que tienen las instituciones de Chile, básicamente de nuestro país, para controlar este tipo de emisiones. No es que la empresa comienza a funcionar y después nadie se preocupe de nada, ¿no? Sino que hay ciertas medidas de control respecto a ello porque tienen que cumplir con la normativa, ¿no? Ahora, evidentemente, ahí podemos discutir si estas medidas de control son más o menos efectivas, son más o menos seguras. Eso es como harina de otro costal, podríamos decir. Pero efectivamente estas medidas de control existen y las empresas en general tratan de cumplir esto porque si no las penas del infierno son bastante, o sea, si no las penas son bastante fuertes en ese sentido si se llega a descubrir que están contaminando. Ahora, nuevamente, esta es una discusión ya más legal. Efectivamente, han habido episodios de emisión, de contaminación en nuestro país y las medidas de control que se han realizado han sido bastante pocas, bastante deplorables en cierto sentido. Podríamos mencionar incluso ese concepto, pero la legislación está, las empresas tienen que cumplirlas y efectivamente es el gobierno e incluso la ciudadanía los que son objetos de control de estas emisiones. Si uno ve una empresa, y eso se lo había mencionado en cierta parte de la primera parte de la asignatura, si uno ve una empresa que esté contaminando, tiene esta facultad de denunciar esa empresa y efectivamente el gobierno, las instituciones respectivas tienen esta obligación de investigar esta denuncia. Entonces, en resumidas cuentas, este modelamiento siempre tiene que estar basado eventualmente en una medición directa, porque esa es la medida de control por excelencia. Aunque sea cara, es un costo que tiene que incurrir la empresa para medir directamente el tipo de emisión y la cantidad de emisiones que está arrojando al ambiente, al aire, básicamente. Y para ello, aquí está la legislación que les había mencionado, entonces, por excelencia, la ley 19.300. Tenemos las normas primarias y tenemos las normas secundarias. Las normas primarias es el control de calidad del aire, de las emisiones, el control de calidad del aire respecto a el ser humano, respecto a la población, ¿no? Y las normas secundarias es exactamente lo mismo, normas de control de calidad del aire, pero respecto al medio ambiente en general, a los ecosistemas, ¿no? Que protege a la flora, a la fauna, etcétera, a los mismos lugares que se están viendo afectados por ciertos episodios de contaminación. Esas son las normas secundarias. De aquí, las normas primarias están establecidas respecto a todos los contaminantes primarios que habíamos visto. Esto quiere decir,
monóxido de carbono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, MP2,5, material particulado 10 y plomo. Regulación de emisiones al aire, y aquí habíamos mencionado distintos episodios, alerta, preemergencia y emergencia, que estaban relacionados con el ICAP, el índice de calidad del aire particulado, que si estaba entre ciertos rangos se daban diferentes tipos de episodios, ¿no? Aquí, alerta, preemergencia y emergencia, que tenían distintos efectos mediante el control de las emisiones que realizaban tanto las industrias como la gente común y corriente como nosotros. Y aquí encontré este cuadro de resumen que lo puse directamente, que lo encontré bastante interesante. Aquí salen las medidas permanentes que tiene el gobierno. Esto lo saqué de la página aquí mismo de Aire Santiago, que está acá. No, no lo puse. Bueno, lo coloco después. Aquí, está, Aire Santiago, está acá. Entonces, medidas permanentes, el plan de gestión del tránsito, es decir, que toda esta regulación del tránsito se realiza efectivamente, están estos planes de las zonas exclusivas en las calles de Transantiago, que efectivamente parten de este plan de gestión del tránsito. Restricciones vehiculares a vehículos con sello verde y sin sello verde en determinadas partes del año. Prohibición de entrada al anillo de Américo Vespucio a todo vehículo sin sello verde. Prohibición del uso de calefactores y cocinas a leñas dentro del Gran Santiago, excepto calefactores de pellets, que tienen un mayor control de la contaminación. Igual tienen contaminación, pero es mucho menor que simplemente quemar leña como lo hacen en el sur de Chile. Eso no se puede realizar en Santiago. Está absolutamente prohibido. Y además, intensificar fiscalización de quemas agrícolas, que eso es básicamente para recuperar la tierra, y vehículos de carga en el anillo de Américo Vespucio. Todo lo que está dentro de todas estas medidas están establecidas dentro del anillo de Américo Vespucio. Si se dan cuenta, Américo Vespucio en Santiago es un anillo, es un círculo que rodea a todo Santiago. Entonces, dentro de este círculo se establecen todas estas medidas permanentes. Y luego vienen las medidas de episodios críticos, ¿no? Que son la alerta, preemergencia y emergencia que habíamos mencionado, y que inicialmente siempre se establece la sugerencia de la suspensión de las clases de educación física, la intensificación de la fiscalización, ahí es donde salen todos las policías que se llevan a fiscalizar todas estas medidas en las calles, y reforzar el plan de aspirado y lavado de calles, ¿no? Y solo para la alerta se establece un mayor control de la prohibición del uso de calefactores y cocinas a leña, y restricción vehicular. Aquí se aumenta la restricción vehicular. Habíamos mencionado, se agregan dígitos a los sellos que se establecen. Y además en preemergencia y emergencia tenemos la prohibición del uso de calefactores y cocinas a leña en toda la región metropolitana. Bueno, esto es lo mismo. Y en la preemergencia tenemos restricción vehicular. Aquí se aumenta la cantidad de dígitos que incluyen a vehículos sin sello catalítico, sin sello verde y con sello verde también. Y además se paralizan las fuentes puntuales y grupales que no han acreditado a través de emisiones isocinéticas, de manera que está a través de mediciones, esto se mide, que sus concentraciones de material particulado son inferiores a lo establecido por el plan, ¿no? Esto se debe establecer. Si la empresa no ha entregado este recurso, este valor a la empresa, o sea, a la institución fiscalizadora, tiene que paralizar si estamos en episodios de preemergencia. Y con la emergencia se establece lo mismo, pero se agregan los ejes ambientales, es decir, ejes ambientales que establecen que calles particulares del centro de Santiago se establecen exclusivamente para transporte público. Transporte público que incluye micros, que incluye buses y que incluye taxis, en ese sentido, taxis y colectivos. Entonces, este es como el cuadro resumen de los episodios de emergencia, de alerta, preemergencia y emergencia. De aquí le había mencionado cómo ha sido la evolución del el MP10 y el MP2,5 en la región metropolitana desde el año 1989 al año 2016. Entonces, si se dan cuenta, hay una baja. Esta línea verde es el MP10 y también una baja del MP2,5 de la concentración. Si se dan cuenta, desde
MP10 desde el episodio 103,3, esto es ppm, partes por millón, digo, partes por millón, 103,3 partes por millón, en el año 1989 a 55 el año 2016. Se dan cuenta, el avance es casi el doble. Y aquí es casi la mitad, digo, casi la mitad se redujo. De aquí es de 68,8 el MP2,5 a 20. Aquí es casi casi un tercio de lo que se ha reducido. Y el material particulado grueso, que es la fracción más gruesa, bueno, esto se ha mantenido ya casi constante respecto porque hay más movilización ahora. Hay gente con mayor cantidad de autos. Entonces dijimos que el transporte produce levantamiento a medida que se mueve de este material particulado. Entonces aquí la fracción gruesa se levanta polvo básicamente. Si analizamos por ejemplo, una historia personal, ¿no? En el balcón y aquí en la casa, yo vivo en un departamento casi en el centro de Santiago mismo, donde hay mucho flujo vehicular. Entonces, cada vez que barro todos los días aquí, cada vez que hago aseo en mi casa, siempre saco polvo, siempre se genera una capa de polvo. Los muebles siempre se llenan con capa de polvo, todos los días, días tras días. Si llegase un momento en que no limpiase, se generaría una capa de polvo bastante gruesa. Y eso probablemente les pasa a ustedes también en sus casas, porque sucede prácticamente todo Santiago. La cantidad de polvo que existe, que es básicamente material de la fracción gruesa, es bastante tiene una concentración bastante alta, que se deposita en los suelos, se deposita en el piso de la casa, en mi balcón también se genera mucha contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con esto, con el material particulado grueso, con la fracción gruesa del material particulado. Entonces ahora vamos a entrar a conversar un poco desde el punto de vista del control de la contaminación del aire y nos vamos a introducir, como ustedes saben, yo también soy ingeniero químico, entonces nos vamos a meter un poco con el control industrial, cómo se realiza este control de las emisiones dentro de las mismas empresas en este sentido. Ahí Karen coloca efectivamente, se limpia cada rato. Y es por eso, porque existe mucho polvo. Y imagínense, todo eso que se deposita en los muebles, en el piso, uno lo está respirando también. Entonces, eso genera finalmente todos estos episodios críticos de salud en invierno. Y ahora probablemente se van a intensificar, peor aún con el coronavirus, con toda la pandemia que tenemos. Entonces, desde el punto de vista del gobierno, no sé si han visto ustedes estos camioncitos, los tienen bastantes comunas ya en esta época, a esta altura de nuestras vidas, a esta altura del nuevo siglo. Son camiones que tienen primero una parte donde mojan la calle, la mojan, y luego barren y van aspirando también, ¿no? Son triples. Mojan, barren, esta es una barredora, simplemente gira y tienen otra parte que aspira. Entonces, esto es una medida de control del gobierno que hace, de las municipalidades básicamente. Y puse aquí el ejemplo de Santiago porque es como lo insignia básicamente, porque es la comuna, una de las comunas donde viven más personas. Entonces, hay aspirado y lavado de calles. Eso significa que efectivamente pasa este camioncito o pasan personas también con mangueras en un camión regando, o sea, no regando, sino que lavando. Colocan agua a presión y regan. Como que movilizan este material particulado que está suspendido en las calles, de tal manera que el agua arrastre este material que está aquí pegado en las calles y se arrastra hacia la alcantarilla y se lo lleve el alcantarillado, ¿no? Y después se van a las plantas de tratamiento de agua, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Es quitar todo este polvo que está incorporado en las veredas, de tal manera de que cuando transiten estos autos no se levante ese polvo. Cuando transiten el transporte público, micros, camiones, qué sé yo, cualquier tipo de transporte en las calles, no se levante ese polvo y no lo estemos respirando nosotros. Ese es el objetivo principal de esta medida de aspirado y lavado de calles, que se hace ya casi en prácticamente todas las comunas de Santiago, ¿no? Según mi conocimiento, evidentemente. Entonces, esta es como la medida principal para disminuir
esta parte gruesa que les mostraba en el gráfico anterior. Esta fracción gruesa se elimina a través de esto. Y además, bueno, aquí se me quedó pegado la parte de acá, es básicamente la generación de mayor cantidad y calidad de áreas verdes. Eso. Todos sabemos que los árboles, las áreas verdes son unas especies de pulmones dentro de las ciudades. Entonces, la generación de áreas verdes dentro de la región metropolitana es fundamental para establecer un mayor control del material particulado, porque finalmente el material particulado es captado o es, claro, actúan como filtros naturales, biofiltros absolutamente naturales de este material particulado que está en suspensión. Entonces es atrapado por las ramas de los árboles, por las hojas, por las flores, qué sé yo, todo ese tipo de instalaciones que existen dentro de los parques para capturar este material particulado y de tal manera de que no quede suspendido en el aire. Esa es como la idea fundamental. Son filtros naturales, además de que nos entregan el oxígeno que necesitamos para respirar. Entonces, efectivamente, dentro de todo esto es una medida de control. Ahora, evidentemente, como ya sabemos, toda esta generación de áreas verdes se establece más en las zonas oriente de la capital que en la zona más poniente o en la zona más sur o norte, ¿no? Entonces, efectivamente existe una especie de desequilibrio fundamental dentro de todo esto, dentro del control ahí está, del control de las áreas verdes, dentro de la producción de áreas verdes dentro de la ciudad. Entonces, existe un desequilibrio frente a la zona oriente, que hay muchas más áreas verdes por habitante que en las zonas más poniente, en la zona sur, particularmente en la zona norte de Santiago. Entonces, sin embargo, es una medida de control que se puede establecer porque, nuevamente les repito, las áreas verdes funcionan como filtros naturales y como pulmones de las ciudades. Por eso es importante el cuidado. Luego tenemos medidas de control en el aspecto residencial. En el aspecto residencial existe un barrido de las zonas residenciales cuando uno sale a barrer la calle, el patio, qué sé yo, cuando yo barro aquí el, el balcón, o el balcón, no lo puedo hacer aquí adentro, es básicamente mojar. Es lo mismo que hace el camioncito, el camión que les mostré, pero a nivel ya más pequeño, a nivel más micro dentro de nuestra propia casa. Entonces, siempre se debe barrer para evitar, barrer con agua, humedecer esto para evitar que este polvo se levante, para evitar que la tierra se levante. ¿No? Que sucede comúnmente cuando la gente barre sin mojar, sin nada, se levanta este polvo, una nube de polvo, que básicamente genera un episodio de alergia. Entonces la gente comienza a estornudar, comienza a toser inmediatamente cuando se produce este episodio de contaminación. Y eso se levanta y se va al aire, todo el material particulado más fino, dijimos. El material, el MP10 y el MP2,5, luego se va al ambiente y se libera. Entonces, se imaginan, todo dentro de un mismo pasaje, dentro de una misma calle, comienzan a barrer, entonces se va generando más y más contaminación. Evidentemente, dentro de todos los episodios de contaminación, que la gente barra sin regar antes, representa un porcentaje bastante bajo dentro de todo el episodio de contaminación, pero de todas formas es un granito de arena que se puede generar dentro de las mismas personas, que parta desde las mismas personas para establecer y mejorar las condiciones ambientales de la ciudad. Luego tenemos en aspecto más también residencial, pero ya de transporte, tenemos el convertidor catalítico. Entonces, ¿por qué se establecen medidas de control separadas en autos sin sello verde y con sello verde? Este es el sello verde que se llama, es el convertidor catalítico. Convertidor catalítico no es nada más que un catalizador, ¿no? Desde el punto de vista químico es un catalizador. Entonces aquí lo que pasa, hay una serie de filtros que captan ciertos materiales y realizan reacciones químicas. ¿Qué reacciones químicas realizan? Como les mencioné, lo que se produce dentro del automóvil es una combustión incompleta, por lo tanto se genera monóxido de carbono.
Hay hidrocarburos volátiles que están volando ahí, efectivamente están en material que está ahí. Y además hay una generación de óxidos de nitrógeno que también se generan por la combustión, porque el motor funciona con aire y el aire tiene nitrógeno, tiene dióxido de carbono, tiene otros componentes que hacen que al generar esta explosión dentro del motor se genere monóxidos de nitrógeno también. Entonces, óxidos de nitrógeno, puede ser dióxido de nitrógeno al más. Entonces, cuando pasan estos gases por estos filtros que realizan esta captación y estas reacciones químicas en la superficie de este filtro, se van generando materiales o gases más bien, que son mucho menos dañinos para el medio ambiente, como por ejemplo vapor de agua, por ejemplo nitrógeno, nitrógeno gaseoso o dióxido de carbono. Entonces, eso es lo que hace, si todo está funcionando bien dentro del auto, cambia estos gases que son bastante tóxicos, son gases de efecto invernadero bastante pronunciado, y los cambia por gases que son también efectivamente de efecto invernadero, pero son mucho menos dañinos que estos gases. Les había mencionado, el monóxido de carbono es mucho más dañino que el dióxido de carbono, ¿no? Entonces, uno quisiera, dentro de toda esta operación, ya dijimos, la idea, o sea, lo ideal sería que no se contamine nada, pero dado la calidad de vida, dado el estilo de vida que tenemos dentro de nosotros, incorporados en las ciudades, la gente utiliza autos. Entonces, lo que se debe establecer finalmente es contaminar, pero menos, lo menor posible, lo menos posible. Entonces, el convertidor catalítico fue un invento que se realizó para efectivamente disminuir esta contaminación. Cambiamos gases de efecto muy dañinos por gases que sean menos dañinos, que se liberen al aire. Particularmente el nitrógeno, por ejemplo, que forma parte de la atmósfera, no es dañino, pero sí el vapor de agua y sí el dióxido de carbono, que pueden generar ciertas concentraciones que puedan variar dentro de la misma atmósfera. Entonces, eso es lo que hace el convertidor catalítico. Por eso se establecen estas medidas de control para vehículos que no tengan este convertidor catalítico, que por lo tanto liberan directamente todos estos gases que están aquí en amarillo, rojo, naranjo más bien, versus a los que sí tienen estos convertidores catalíticos que liberan estos gases que están aquí en azul. Por lo tanto, contaminan menos, pero de todas formas se deben establecer medidas de control, porque de todas formas contaminan. Entonces, aquí ustedes ven gases, pero no hay material particulado. Entonces, el convertidor catalítico no regula el material particulado. Aquí se está saliendo MP2,5, que es lo que más genera en la generación de combustión del material, o sea, generación de combustión que se sucede en el motor, genera material particulado 2,5. Entonces, todo esto pasa a este filtro y sale también. Haya o no haya filtro, también se libera material particulado 2,5, y eso es lo que se regula fundamentalmente dentro de los automóviles. Por eso después se agregó el material particulado 2,5 para generar episodios de alerta, preemergencia o emergencia ambiental. Esa es como la idea fundamental dentro de todo esto. Las últimas preemergencias o emergencias ambientales que hemos tenido en los últimos años son exclusivas del material particulado 2,5. El material particulado 10 ya está más o menos controlado, pero el material particulado 2,5 se sigue fuera de control en ese sentido, porque se genera en todo el transporte. Los camiones, Transantiago, los taxis, los vehículos particulares, Uber, Cabify, todo eso genera material particulado 2,5. Y ahora entramos a la parte, podemos decir, para mí que más entretenida en este sentido, que son medidas de control desde el punto de vista de la industria, ¿no? Entonces la industria, como habíamos mencionado, tiene que realizar estos episodios de control dentro de su recinto, básicamente para, valga la redundancia, controlar lo que está liberando al ambiente. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, inicialmente eh, existen disponibles diversas tecnologías dentro del mercado y dentro de las mismas industrias para tratar estas emisiones contaminantes del aire que sean peligrosos, y también indicadores de contaminación del aire, ¿no?
Entonces lo que vamos a mencionar aquí son los más importantes y los que más se utilizan dentro de la industria, industria en términos generales, no vamos a ir en industria particular, sino que industrias, básicamente cualquier planta que genere algún proceso industrial, algún procedimiento productivo y que genere emisiones al aire, ¿no? En general Profe, ocupan lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar acá. Dígame. parece que se quedó pegado en la otra diapo. Ahí no se ve. Ahora estoy mostrando un equipo, ¿no? O sea, yo veo el convertidor catalítico. ¿Ves convertidor catalítico? Déjame arreglarlo Yo no entonces. veo nada. Ya. Ahora me ven a mí, ¿cierto? Pero también está pegado. ¿Sí? Uy. Y ahora no ven la diapositiva. Entonces déjenme salir y me voy a unir inmediatamente. Ya. Ahora sí me ven bien. No estoy pegado en nada. Ay, tu. Ya, ahora deberían estar Ahora viendo. sí. Sí, perfecto. Ya. Entonces, aquí estamos. Entonces, existen diversas tecnologías, diversos equipos que ayudan a controlar las emisiones al aire que realizan distintas empresas. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, equipos más importantes en ese respecto para controlar diferentes tipos de partículas, pueden ser, o gases incluso, ¿no? Aquí vamos a ver primero los gases y después vamos a ver los materiales los equipos que se ocupan para controlar las partículas. Entonces aquí, en términos del oxidante térmico que les mencioné, eh, lo que se produce aquí es, a ver, mostrando aquí. Aquí tenemos el aire residual que se genera en la industria por los diferentes procesos, y aquí lo que se ocupa finalmente es un quemador. Eso es lo que se está ocupando. Se aumenta la temperatura de tal manera de que cierto gas se queme finalmente y se transforme en un material sólido. Material sólido que queda atrapado aquí en este catalizador y luego es retirado. Y luego sale el aire tratado, el aire sin este gas que estamos generando. Básicamente lo que estamos convirtiendo aquí son los gases en material sólido, estamos haciendo una conversión, por eso necesitamos un catalizador, es lo mismo que el catalizador del auto,
Aquí sucede exactamente lo mismo, una reacción química que transforma nuestro gas, que no queremos que sea liberado, a un sólido. Luego retiramos los sólidos aquí limpiando el catalizador y finalmente lo que estamos haciendo aquí es sacar el aire que está tratado, ¿no? Entonces son incineradores, podríamos decir. Incineran el gas. Eso es lo que están haciendo básicamente. Entonces, son una tecnología en términos prácticos que es cara. ¿Por qué es cara? Porque básicamente necesitas aumentar la temperatura bastante para realizar esta incineración del gas. Entonces, esta región de alta temperatura básicamente lo que hace es oxidar este gas y esta oxidación, esta reacción química debido a este catalizador, genera estas partículas. Eso es lo que estamos generando. Genera una partícula y también puede generar agua, ahí dependiendo de lo que estemos tratando. Si estamos tratando, por ejemplo, un gas que se base en carbono, vamos a estar generando dióxido o monóxido de carbono y también vamos a estar generando agua, ¿vale? Pero dependiendo de lo que se esté tratando, efectivamente vamos a generar materiales que sean mucho menos dañinos y que puedan ser liberados al aire como dióxido de carbono y como el agua, ¿vale? Pasa exactamente lo mismo que en el convertidor catalítico de los autos, es exactamente lo mismo. En la industria se llama oxidante térmico y como necesita mucha energía, por aquí, combustible dice en caso de ser necesario, para aumentar la temperatura que está aquí, efectivamente es un equipo bastante caro de mantener. También tenemos el proceso de absorción. El proceso de absorción es básicamente un lavado de gases, ¿no? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que la corriente del aire residual entra por aquí. Aquí hay un empaque de diferentes cosas, ¿no? Diferentes anillos, son anillos básicamente de unos 5, máximo 5 centímetros de diámetro y de espesor de ancho, que son huecos. Entonces aquí se establecen de forma azarosa, de tal manera de que el gas que está fluyendo hacia arriba tenga un comportamiento errático, pase por diferentes partes de forma homogénea por todo el empaque. Esa es como la idea fundamental detrás de todo esto. Entonces lo que está haciendo aquí es poner en contacto este gas que va subiendo con un líquido que puede ser agua, un líquido que puede ser agua de tal manera de que se establezca un contacto íntimo entre el aire o el gas que está subiendo con el agua que va bajando. Ese contacto íntimo genera una transferencia de masa desde el gas hacia el agua, de tal manera de que el agua capta un material que nosotros estemos tratando, por ejemplo, puede absorber el líquido, puede absorber dióxido de carbono, puede absorber monóxido de carbono, puede absorber un material particulado que pueda estar aquí dentro, puede absorber otro tipo de gases, no sé, por ejemplo, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, etcétera, etcétera, de tal manera de que el líquido que está aquí lavando este gas salga por abajo con una mayor concentración de este gas o de esta partícula que queremos eliminar de nuestro aire. Sale y queda el agua contaminadora. Esa es como una idea fundamental. Y nuestro aire sale por arriba tratado sin este contaminante indeseado y podemos arrojar el aire después como emisión. Este es un proceso de lavado, por eso es absorción básicamente. ¿Por qué absorción? Porque el líquido está absorbiendo un elemento, un compuesto, que puede ser un gas o un sólido, un material particulado de nuestro aire, está captando, lo está absorbiendo. Y entonces sale aquí después el agua residual. Y el agua residual después se trata de diferentes otras maneras que ya habíamos visto también en el tratamiento de agua que habíamos visto en la parte del agua de la asignatura. Entonces, esta es Profe, también una medida de control dentro de la industria. Dígame. entonces los gases, o sea, los contaminantes quedan como decantados en el, no sé qué será, pero la cosa de absorción queda decantado, ¿cierto? O sea, quedan suspendidos ahí, quedan absorbidos. Si son gases, quedan absorbidos, como por ejemplo cuando uno abre una bebida o un agua gasificada, el gas, que es dióxido de carbono, está absorbido en el agua y eso generan estas burbujas y este sonido cuando abrimos el tss. Eso es, está absorbido.
si hablamos de gases. Si hablamos de partículas, va a estar suspendido dentro de todo esto, ¿no? Entonces aquí nos sale un agua sucia, podríamos decir, ¿no? Nos sale un agua sucia. Y esta agua sucia después la podemos tratar por un método de decantación, por ejemplo. Entonces hacemos que este sólido que puede estar suspendido decante, ¿no? O si no, podemos hacer otro tipo de lavado de este gas para extraer el gas del líquido y que el gas después pueda ser tratado de otra manera. Ahí pues se pueden dar medidas. O si no, simplemente el agua queda con este gas absorbido y luego el agua se libera a un río, qué sé yo, a un lago, cualquier cosa, dependiendo de la cantidad, efectivamente cumpliendo con todas las normativas, ¿no? Pero ahora, en el gas, enfoquémonos en el aire, básicamente en el gas. Este material queda absorbido en el agua y después el agua se trata de alguna otra forma, ¿no? Pero aquí lo que estamos sacando es, por ejemplo, queremos eliminar dióxido de azufre. Aquí viene el dióxido de azufre en el aire y lo que estamos haciendo aquí, poniéndolo en contacto con agua, generalmente se ocupa agua porque es lo que más hay y es lo más barato, entonces se ocupa agua y el agua absorbe el dióxido de azufre y luego sale el agua por acá abajo con dióxido de azufre, de aquí sale el aire sin dióxido de azufre, ¿no? Ahora, eso es bastante absoluto, en realidad ningún proceso industrial es 100% efectivo. Entonces aquí el aire sale con cierto porcentaje de dióxido de azufre, pero es muy, muy menor a lo que venía inicialmente, ¿no? De aquí la concentración es mayor, evidentemente, del líquido que entra. Eso, ¿ahí quedó más clara la duda? Sí, profe. Perfecto. Y luego tenemos los biofiltros, ¿ya? Que básicamente exactamente lo mismo, es un filtro, pero con un soporte biológico, ¿no? ¿Por qué un soporte biológico? Porque hay ciertas bacterias que generan o que captan los gases o las partículas que están suspendidas en nuestro aire residual, que viene de los procesos industriales de la empresa, pasan por este biofiltro, entonces las bacterias captan estos gases, captan estas partículas y realizan sus procesos enzimáticos, realizan sus procesos metabólicos para sobrevivir básicamente. Y luego, claro, y aquí son ayudados con el agua, básicamente para generar un caldo de cultivo dentro de este biofiltro, de tal manera que sale nuestro aire tratado por arriba, ¿no? Es básicamente el mismo proceso de absorción, pero ayudados con un soporte biológico. Entonces el aire pasa a través de este material poroso, que es un filtro, es un material poroso, eh, y pone en contacto íntimo, ya no el agua con el gas aquí, sino que este gas con los microorganismos. Entonces los microorganismos hacen su magia, podemos decir, entre comillas, su magia metabólica, su magia biológica, captando, alimentándose, básicamente eso es lo que hace, alimentándose de este gas que está dentro del aire, lo captan, se alimentan de este gas y lo que hacen es básicamente transformarlo en otras cosas. Y estos desechos de las bacterias después son retirados de este biofiltro, se lava el biofiltro y nuevamente se puede seguir operando con estas bacterias, ¿no? Básicamente eso es lo que consiste en términos generales este biofiltro. Eso respecto a los gases. Ahora respecto a las partículas. Las partículas, para sacar las partículas de una corriente de aire, se puede ocupar, por ejemplo, lo que se llama el ciclón. El ciclón se llama ciclón como un huracán, básicamente se genera un mini huracán dentro de este elemento, de este equipo, que dada el diseño, lo que hace es circular rápidamente aquí el aire, de tal manera que los sólidos que están suspendidos en el aire decanten, ¿no? Esto es como una decantación obligada, simplemente por el movimiento. Entonces el aire se mueve rápidamente aquí, se forma un torbellino dentro de este equipo y básicamente por las medidas que tiene aquí este equipo, por el diseño que tiene, las partículas decantan, ¿no? Y por arriba sale el aire que está tratado sin estas partículas. Entonces las partículas después son captadas aquí abajo
y pueden ser desechadas, pueden ser tratadas, etcétera, etcétera. Y depende de la industria que se ocupe y del tipo de partículas que existan acá. Pero de todas formas, eso es lo que hace para que la industria pueda cumplir con la medición de partículas por la emisión de partículas al ambiente. Entonces, este es como el equipo primordial, principal que se ocupa dentro del control de partículas. Luego tenemos el lavador, que básicamente funciona de la misma manera que el lavado de gases. Aquí funciona el lavado de partículas, por eso les mencionaba, que se ocupa lo que se llama el lavador Venturi. ¿Por qué lavador Venturi? Porque genera una diferencia de presión entre la entrada y la salida. Entonces aquí entra el aire residual, se pone en contacto aquí eh, con la inyección de los lavadores, aquí, líquidos lavadores, que puede ser agua también. Entonces se genera esta diferencia de presión aquí, y esta diferencia de presión después hace que el agua capte o capture el material particulado, por eso les decía que se parece a la absorción, capta lapa este aire básicamente, el aire sale tratado y después aquí lo que se genera es que existe un ciclón también, pero del agua. Entonces el agua básicamente se mueve aquí rápidamente y se genera una decantación del material particulado, ¿no? Entonces allí sale también el líquido residual con el material particulado que fue captado y por acá arriba sale el aire tratado sin este material particulado. Entonces funciona de la misma manera. Si se dan cuenta, está mezclando una especie de absorbedor por aquí, de aquí un ciclo. Es como las dos cosas juntas, que hacen mucho más eficiente este proceso. Por lo tanto, lo hace más caro porque es más efectivo, tiene una eficiencia mayor. Entonces, de esa manera podemos sacarle el material particulado al aire. Y algo por excelencia, evidentemente, es la bolsa filtrante. Es como la misma bolsa que existe en las aspiradoras. Uno está aspirando el polvo que barrió, no sé, o limpiando los muebles, limpiando los sillones, qué sé yo. Está aspirando y esta aspiradora dentro tiene un filtro. Igual es un filtro bastante grueso, pero aquí lo que les estoy mostrando es un filtro más delgado. ¿Por qué? Porque en el filtro aquí queda atrapado el polvo dentro de esta membrana de filtro, ¿no? El polvo, todo el material particulado fino, el MP10, el MP2,5 queda atrapado porque es un filtro mucho más fino. Entonces lo que pasa aquí es, entra el aire, pasa por una serie de tuberías el aire, por diferentes tuberías, está dentro de todo esto y aquí hay capas de filtro. Entonces, como que hace una especie de viaje el aire dentro de aquí, pasando por distintas capas de filtro hasta que llega al último filtro y luego sale el aire por acá arriba. Y todo el polvo, todo el material particulado que es captado por estos filtros, queda efectivamente en los filtros. Luego estas membranas, estos filtros son retirados, se limpian, se pueden lavar o se pueden limpiar de forma física y este polvo, este material particulado es captado. Puede ser desechado inmediatamente o puede ser tratado dependiendo del tipo de material particulado que se tenga, por la composición química de este material particulado básicamente. Entonces lo que se realiza aquí básicamente es eso, es capturar físicamente nuestro material particulado de tal manera de sacarlo del aire y luego la industria pueda generar eh, efectivamente, un mayor control de este material particulado. Genial, entonces eso referente al control de las emisiones desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista residencial, las personas, cada uno de nosotros, y lo más importante, que es la mayor parte de la contaminación ambiental del aire que se genera dentro de una ciudad, es la industria, desde el punto de vista industrial, ¿no? Y aquí vimos todos los equipos que están referidos en ese respecto. Genial. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta con lo que hemos visto hoy día? Y básicamente ya estamos consolidando, haciendo converger todo lo que hemos aprendido en este respecto de control del aire, de la contaminación del aire. No, profe, ninguna duda. Genial. Perfecto. Entonces,
Tu, tu, tu.